Hola a todos, esperando que se encuentren bien. Bueno, hoy día vamos a hacer la ayudantía número 7 del ramo, en la que vamos a ver específicamente trabajo y energía. Y, y bueno, como podrán comprender, ya dejamos atrás lo que son dinámica y fuerzas específicamente para ver este nuevo tema. Vamos a hacer tres ejercicios, al igual que las ayudantías pasadas, todos son sacados de pruebas de semestre anterior. Entonces aquí tenemos el ejercicio 1 y me dicen que un skater de masa minúscula decide bajar por la rampa curvilínea que se muestra en la figura, partiendo desde el reposo en el punto A a una altura h mayúscula del suelo. El último tramo de la rampa, desde antes de B hasta C, es un arco de circunferencia de radio R y ángulo igual a pi cuartos. ¿Ya? En el punto C, el skater sale eyectado de la rampa siguiendo un movimiento parabólico. Sí, es decir, que después de C, acá tenemos un movimiento parabólico, así como los movimientos que veíamos cuando veíamos movimientos en dos dimensiones. Y me dicen que entre C y E va a estar en caída libre. Me dice desprecie la influencia de cualquier fricción. Entonces, si observamos el dibujo, tenemos aquí arriba el skater, ¿sí? Que en este caso empieza a bajar, ¿sí? Baja por acá y se encuentra con una rampa que en el punto B está en su punto más bajo de la rampa. Y aquí hay una semicircunferencia. Tal como podemos ver, esto se comporta como una semicircunferencia de radio R mayúscula. Y aquí en el punto C sale con una velocidad v sub 1, ¿sí? Hasta llegar bueno, al suelo después de describir un movimiento parabólico. Entonces, en la parte A me piden determinar la fuerza normal N sub B que hace la rampa sobre el skater en el punto B. Luego me piden determinar la altura máxima h que alcanzará el skater tras salir eyectado en el punto D de la trayectoria. Necesitará calcular la rapidez V1 con que el skater sale eyectado en el punto C. Es decir, me están pidiendo la parte de calcular esta h, ¿sí? Que es la altura máxima luego de salir eyectado. Y me dicen que para poder calcular esa altura h voy a necesitar calcular cuánto vale V1, que es la velocidad con la que salgo en el punto C. Y por último, en la parte C me dice determine la rapidez V2 o el módulo de la velocidad, ¿sí? La magnitud prácticamente no el vector, del skater inmediatamente antes de estrellarse en el suelo en el punto B. Es decir, me están pidiendo esta V sub 2 de acá. Bueno, antes de empezar vamos a revisar bien las ecuaciones de energía que se usarán principalmente para la realización de este curso. Y bueno, tenemos en principio la energía potencial, que es la energía que tiene un cuerpo si es que está a una altura, considerando un eje y un origen de coordenadas específico. Es decir, la energía potencial va a estar dada por la multiplicación entre la masa del cuerpo, ¿sí? Multiplicado por g, que vendría siendo la misma constante que gravedad que hemos usado durante todo el curso. Y al final tenemos h, que va a ser la altura, ¿sí? A la que está el cuerpo. ¿Ya? Es importante que sepan que es la altura. Luego tenemos la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento de la partícula o del cuerpo. Y bueno, va a ser igual a un medio de la masa del cuerpo multiplicado por su velocidad al cuadrado. Y acá, esta tercera que tenemos acá, va a ser la energía potencial elástica. Que la energía potencial elástica es cuando tenemos resortes específicamente. Es decir, esta se define como un medio de la constante de rigidez del resorte, que es K, que siempre está dada y es una constante propia de cada resorte. Y bueno, multiplicado por la distancia que el resorte se comprimió al cuadrado. Es decir, esa va a ser la energía potencial elástica. Y por último, aquí les dejé la definición del trabajo. El trabajo es energía. Ya eso necesito que también lo tengan en consideración. Todo tipo de trabajo es energía. Y bueno, el trabajo va a ser igual al producto punto, ¿sí? O al producto escalar entre un vector fuerza y un vector de distancia o desplazamiento. Ya es decir, va a ser la fuerza punto el desplazamiento. Nosotros sabemos, como estamos hablando de un producto punto, o estamos hablando de un producto también se llama producto escalar, el resultado que nos dé esta operación va a ser un escalar. Por lo tanto, coincide con lo que es la energía, ya que la energía es un escalar y no es un vector. ¿Ya? Entonces, considerando todo esto, ya vamos a partir a realizar el ejercicio. Entonces, en la parte A del ejercicio me pedían determinar la fuerza normal N sub B que hace la rampa sobre el skater en el punto B. Entonces, para partir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero notamos que como en el ejercicio me dicen que no hay roce o que hay ausencia de fricción, nosotros podemos concluir que la energía en este ejercicio específicamente se va a conservar, es decir, en todo momento la energía va a ser constante, ¿ya?
Es decir, podemos notar acá que en el punto A la energía va a ser la misma que en el punto B y va a ser la misma que la energía en el punto C, en el punto D y en el punto E. ¿Sí? Asumiendo que no hay fricción ni en la rampa, ni en el aire, ni con el aire. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, vamos a considerar, en general para todo el ejercicio, cuál va a ser la energía inicial. ¿Ya? La energía inicial siempre consideramos como una de las primeras energías o las energías más simples de utilizar. En este caso, la energía inicial la vamos a considerar como la energía que tiene el skater en el punto A. ¿Ya? En el punto A, ustedes pueden notar que el skater está a una altura h del suelo, que en este caso nosotros vamos a considerar como origen, en este caso, el suelo. Toda esta línea que tenemos acá, que estoy marcando ahora con el puntero, lo vamos a considerar como nuestro origen. ¿Ya? Entonces, al estar a una altura h mayúscula de esta, podemos notar que el skater va a tener una energía potencial que va a ser su masa multiplicado por g multiplicado por la altura h a la que está. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos que observar? Vemos es que el skater tiene energía cinética. En este caso, el skater en el punto A no tiene energía cinética porque en el ejercicio me dice que parte del reposo. ¿Ya? Me dice que en este punto, en el punto A, el skater no tiene energía cinética porque no tiene velocidad. Así que esta va a ser la energía inicial en el punto A para el skater. Bastante simple y bastante sencillo. M multiplicado por G multiplicado por H. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? A mí me estaban preguntando por la fuerza normal en el punto B de acá. ¿Ya? Vamos a ir de a poco, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, antes de empezar a ver cuál va a ser efectivamente la normal, vamos a calcular cuál es la energía del skater, ¿sí? En este punto B de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos notar? En el punto B, que es este que tenemos acá, vamos a estar, o el skater específicamente, va a estar a una altura cero, es decir, el punto B no tiene altura, está justo pegado en el suelo. Y como está en el suelo, la altura h va a ser igual a cero, así que no tiene energía potencial. ¿Pero qué energía sí va a tener? Bueno, va a tener totalmente una energía cinética. ¿Sí? En este caso, podemos notar al tiro que no va a tener energía potencial elástica porque no tenemos ningún tipo de resorte. Así que la energía que va a tener en el punto B va a ser netamente cinética. Es decir, podemos deducir que toda la energía potencial que el skater tenía en el punto A, en el punto B toda esa energía potencial se convirtió en energía cinética. ¿Y cómo escribimos la energía cinética? Tal como podemos ver acá, la energía en el punto B tiene que ser igual a un medio de la masa del skater multiplicado por la velocidad de sub B al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Establecemos la conservación de energía. Tal como habíamos dicho, sabemos que hay conservación de energía porque no hay roce. Entonces igualamos la energía inicial a la energía final. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que m multiplicado por g multiplicado por h mayúscula va a ser igual a un medio de la masa multiplicado por b cuadrado. Podemos notar al tiro que las masas m minúscula se nos van a ir, ¿ya? Y por lo tanto nos da que la velocidad en el punto B al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a 2 multiplicado por la constante g multiplicado por la altura a la que estaba inicialmente el skater. ¿Ya? Entonces nosotros encontramos cuánto vale la velocidad en el punto B del skater. Ahora bien, ustedes me pueden decir, está bien, calculamos la velocidad, hicimos una conservación de energía entre los dos puntos, pero a mí no me están preguntando por la velocidad en el punto B, a mí me están preguntando por la normal. Entonces yo tengo que pensar el tiro. Obviamente me están preguntando por una normal. ¿De qué ecuación puedo yo calcular una normal? Y entonces tengo que hacer una sumatoria de fuerzas, en este caso en el punto B. Aquí les puse un mini dibujo, ¿ya? Para que podamos verlo y tenerlo en consideración mejor, que tenemos específicamente el punto B. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer una sumatoria de fuerzas justo en este punto y en el eje Y. Se pueden dar cuenta que aquí, tal como dice el ejercicio, se presenta una semicircunferencia, ¿sí? O una parte de una circunferencia, en verdad, donde el origen de la circunferencia está acá y tiene un radio R, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es una sumatoria de fuerzas en el punto B y lo voy a tirar la sumatoria específicamente en el eje Y, ¿ya? Es decir, aquí parece lo mismo que le acabo de explicar, hacemos una sumatoria de fuerzas en el punto B. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser la normal que va a sentir el skater
menos su peso, que va a ser claramente mg, y en este caso no va a ser 0, ¿sí? Porque nosotros como estamos hablando que está describiendo una circunferencia, por lo tanto es un movimiento circular, ¿ya? Sabemos que cuando tenemos un movimiento circular va a existir una aceleración centrípeta en el eje radial, ¿sí? En el eje que está apuntando hacia el centro de la circunferencia. Y tal como nosotros, como hicimos en el eje Y, que en este caso el eje Y, justo en el punto B, está apuntando hacia el centro de la circunferencia, tenemos que igualarlo a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta en el punto B. Y bueno, nosotros sabemos por definición de la aceleración centrípeta que va a ser igual a la velocidad en v al cuadrado dividido en el radio. Y ahí está donde nos sirve la conservación de energía que realizamos en la diapositiva pasada. ¿Sí? Es decir, porque esta velocidad en el punto B, ya al cuadrado específicamente, ya la habíamos calculado. Entonces nos queda que la normal b menos mg tiene que ser igual a m multiplicado por la velocidad en v al cuadrado dividido en r. Pero, tal como nosotros habíamos calculado en el punto anterior, la velocidad en el punto b al cuadrado va a ser igual a 2gh. Así que, ¿qué hacemos? Reemplazamos simplemente. Nos va a quedar que la normal b va a ser igual a m multiplicado por 2gh dividido en r más mg. Y bueno, si lo escribo un poquito más bonito, nos va a quedar que la normal en el punto b va a ser igual a mg factor de 2h dividido en r más 1. Así que esa es, así podemos encontrar la normal en D. Repito, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una conservación de energía, ¿sí? O sea, calculamos la mayor cantidad de información posible, encontramos el valor de la velocidad y luego, cuando hacemos sumatoria de fuerzas, nos encontramos con una aceleración centrípeta y que la aceleración centrípeta está en función de la velocidad que habíamos calculado. Así que eso es el punto A. Luego, aquí en la parte B me están pidiendo específicamente calcular cuál va a ser la máxima altura h, que es decir, esta altura de acá, que alcanzará el skater tras salir eyectado en el punto D de la trayectoria. Y luego me dice que necesitaría calcular la rapidez v1, que es esta rapidez de acá, con la que el skater sale eyectado en el punto C. Entonces, si me dicen que voy a necesitar la rapidez v1, bueno, claramente es por algo, así que lo que primero que vamos a hacer es proceder a calcularla. ¿Y qué vamos a hacer para poder calcular esta velocidad en el punto C que va a ser v sub 1? Bueno, vamos a hacer conservación de energía, ¿ya? Vamos a considerar, bueno, realizamos una conservación de energía entre el punto A y el punto C. Tenemos que la energía inicial es la misma que habíamos utilizado antes, es decir, que va a ser la masa multiplicado por G multiplicado por H mayúscula. Y luego vamos a calcular una energía final, que en este caso va a ser la energía en el punto C, ¿ya? Tenemos que observar en el punto C qué tipo de energía voy a tener. Claramente, como tengo una velocidad v sub 1, ¿sí? Voy a tener una energía cinética. Así que voy a poner al tiro un medio de la masa multiplicado por la velocidad v sub 1 al cuadrado. Pero además tenemos que notar que en este caso, ¿sí? El skater tiene altura, es decir, tiene una altura que estoy marcando yo ahora en el dibujo con una línea punteada con rojo, ¿ya? Esa va a ser la altura a la que está el skater, ¿ya? Y en este caso yo esa altura todavía no la conozco, tengo que calcularla. Así que por mientras la voy a llamar como la altura X, ¿ya? Es decir, X es la altura a la que está el punto C, que yo necesito calcular. Y bueno, si escribimos la energía final o la energía en el punto C, en verdad, nos va a quedar como un medio de la masa multiplicado por la velocidad de sub 1 al cuadrado, más la masa multiplicado por G multiplicado por la altura, que en este caso va a ser X. Entonces, tengo esa energía final. ¿Cómo puedo yo calcular esa X que tengo ahí? ¿Ya? Vamos a hacer les hice este dibujo para hacerlo como un zoom, por decirlo así. Acá tenemos el cuarto de la circunferencia, ya esta es la misma trayectoria que tiene el skater, es decir, acá donde está el puntero va a ser el punto B, aquí tenemos el punto C, ¿ya? Y a mí lo que me interesa es calcular cuánto vale esta altura X, que era esta altura X a la que está el punto C, sí, a la que está el punto C. Entonces yo voy a decir que el ángulo que teníamos acá es teta, ¿ya? Y bueno, nosotros teníamos que esto de acá, toda esta altura de acá, era el radio, porque bueno, tal como podemos notar, es una circunferencia. Todo esto de acá tiene una magnitud R. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer cuánto vale X? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que en este caso, esta parte de acá también vale R, ¿sí? Es decir, toda esta
este lado de acá, que estoy marcando ahora con el negro, toda esa altura de ahí, o esa distancia de ahí, es R, porque también es parte del radio de la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a establecer que en este caso, esta parte roja que se acaba de presentar aquí en el dibujo, es decir, toda esta parte de acá, que estoy marcando con el puntero, va a ser igual a R multiplicado por el coseno de teta. ¿Cómo podemos obtener eso? Bueno, simplemente tenemos acá, podemos notar que tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Este mismo que estoy marcando ahora con el puntero. Y bueno, si aplicamos el coseno, si sacamos el coseno de teta, va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa R, y calculamos que este cateto adyacente va a ser igual a R multiplicado por el coseno de teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos esa distancia? Podemos establecer esto, es decir, que la altura X, ¿sí? Que es la que tenemos acá, más la altura R coseno de teta, ¿sí? Tiene que ser igual a R. ¿Ya? Es solamente geometría. Y bueno, podemos calcular al tiro ahí que X, la altura del punto C, va a ser igual a R multiplicado por 1 menos el coseno de teta. ¿Ya? Repito, ¿cómo calculamos la altura? Establecimos que la altura del punto C va a ser X. Luego notamos que aquí vamos a tener un triángulo rectángulo y calculamos la altura faltante para alcanzar a R, que en este caso la altura faltante era R coseno de teta. Ya, así que ahí tenemos la altura X a la que se encuentra el punto C. Y así, estableciendo de una mejor forma la ecuación y reemplazando, nos va a quedar que la energía final en el punto C va a ser igual a 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad de sub 1 al cuadrado más la masa m por g por r, factor de 1 menos coseno de teta. ¿Ya? Entonces ahora ya estamos en condiciones para poder realizar la conservación de energía correspondiente, que es la que tenemos acá. ¿Ya? Entonces hacemos la conservación de energía. Vamos a tener que la energía inicial ya era mgh, la energía final es la que habíamos recién, que es la que calculamos recién. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, primero vamos a notar que se nos van a ir todas las masas, ¿sí? Todas las masas m se nos van a cancelar. Se las voy a dibujar aquí para que lo puedan tener un poco más claro. Esta masa m se nos va con esta masa m y con esta masa m de acá. Y bueno, después lo único que resta es despejar cuánto vale b sub 1, que es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y bueno, aquí pueden ver que nos da que finalmente, haciendo el despeje correspondiente, que es solamente tirar este GR multiplicado por 1 menos coseno de teta, lo tiramos hacia la izquierda y multiplicamos por 2 y tenemos el valor de b sub 1 al cuadrado. Pero eso no es lo que me preguntan en la parte B. Si bien yo necesito la velocidad b sub 1, a mí lo que me estaban preguntando es determinar la altura máxima h. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que proceder con esa parte específica del ejercicio. Entonces, aquí les puse un dibujo para que podamos entender de mejor forma o de manera más gráfica lo que nos están pidiendo, ¿ya? Yo tengo que, bueno, acá tenemos la parte de circunferencia que nos habían entregado, que nos entregaba la rampa, ¿sí? Tenemos el ángulo teta, y yo sé que sale con en el punto C, que es este punto de acá, ya que lo marqué como con una cosita roja, y ahora donde está el puntero, sale eyectado el skater con una velocidad v sub 1, que esa velocidad v sub 1 nosotros ya la calculamos, ¿sí? Y además me dicen que el skater luego de salir eyectado genera un movimiento parabólico, ya que es este movimiento que está con líneas punteadas y que termina acá en el punto E. A mí me están preguntando por la altura máxima que agarra, es decir, me están preguntando por toda esta altura h minúscula. Entonces, si me están preguntando por esta altura h minúscula, tengo que notar qué va a pasar justo en este punto de acá. Es decir, en este punto que le estoy marcando ahora con una X, necesito saber qué hay en ese punto, qué tipo de energía hay. Entonces, podemos notar al tiro que en dicho punto voy a tener una energía potencial porque voy a estar a una altura h minúscula y también voy a tener una energía cinética, ¿ya? Que en este caso la energía cinética va a estar porque voy a tener una velocidad en ese punto, que va a ser una velocidad netamente horizontal, que va a ser la velocidad en el punto D. ¿Por qué esta velocidad es netamente horizontal? Si hacemos un repaso de movimiento parabólico, se acuerdan que cuando llegamos al punto máximo de la parábola, al punto álgido, no teníamos velocidad en el eje y, porque si tuviéramos velocidad en el eje y, el skater seguiría subiendo, ¿ya? Y en este caso es su punto máximo, por lo tanto no puede seguir subiendo. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer una conservación de energía, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema?
es que si hacemos conservación de energía, vamos a tener dos incógnitas. Voy a tener la incógnita de la altura y voy a tener la incógnita de la velocidad en el punto D. Pero tenemos que fijarnos en esto que nos aparece acá. Nos dice, como es un movimiento parabólico en dos dimensiones, sabemos que en el eje X, ¿ya? La velocidad es constante, ¿ya? No sé si te acuerdan, aquí les puse de nuevo el dibujo, pero cuando nosotros teníamos el movimiento parabólico, ¿ya? La velocidad en el eje X, ¿sí? Del movimiento parabólico siempre era la misma, siempre era constante. ¿Y por qué nosotros sabíamos que la velocidad en el eje X siempre era constante? Era porque, bueno, en el eje X no tenemos el efecto de la gravedad. Y al no tener el efecto de la gravedad, nosotros para movimiento parabólico, para lo que se estudió en la prueba 1, sabemos que la velocidad en el eje X siempre va a ser constante, siempre va a ser la misma. Entonces, si ahora consideramos que la velocidad en el eje X es constante, ya porque no tengo en el eje X no tengo el efecto de la gravedad. Si consideramos eso, ¿cómo puedo yo calcular esta velocidad v sub d? Bueno, es bastante sencillo. Tenemos que primero darnos cuenta de este dibujo que les pongo aquí a la derecha, ¿ya? Es decir, en este dibujo que les pongo aquí a la derecha, les hago un análisis un poco más analítico de la velocidad v sub 1, ¿ya? Es decir, acá tengo el punto C, ¿ya? Y tengo la velocidad v sub 1 que va hacia allá. ¿Y qué les puse acá? Les puse los ángulos correspondientes, ¿ya? Es decir, si es que este ángulo es θ, ¿sí? Acá tenemos otro ángulo entre paralelas, que por lo tanto este en el que estoy con el puntero va a ser θ. Su ángulo complementario va a ser pi medio menos θ y por lo tanto el ángulo que hay entre b sub 1 y la horizontal va a ser θ. ¿Por qué estoy calculando los ángulos? Por esto. Porque yo lo que voy a hacer ahora para calcular b sub d, y sabiendo que las velocidades en el eje X en un movimiento parabólico son constantes, lo que voy a hacer es calcular la componente en el eje X de la velocidad v sub 1. ¿Ya? Es decir, lo primero que va a hacer es calcular cuánto va a ser v sub 1x, que no, tal como pueden ver en el dibujo, va a ser la componente en el eje X de la velocidad v sub 1. ¿Ya? Y así establecemos que v sub 1x, que es la componente en el eje X de la velocidad v sub 1, tiene que ser igual a b sub d, ¿sí? Y en este caso, lo voy a repetir, ¿por qué tiene que ser igual a b sub d? Porque en un movimiento parabólico, que es un movimiento que se está describiendo acá arriba, ya lo estoy mostrando acá ahora, en un movimiento parabólico la velocidad en el eje X es constante, es decir, la velocidad en el punto C, ¿sí? En el eje X va a ser la misma, la velocidad en el punto D y va a ser la misma en el punto final. Es decir, siempre va a tener en el eje X una velocidad constante. Así que la velocidad inicial en el eje X, que va a ser v sub 1x, tiene que ser igual a la velocidad en el punto D, y eso va a ser igual a v sub 1 multiplicado por el coseno de θ. ¿Sí? Y v sub 1, si se acuerdan, nosotros ya lo teníamos calculado. Así que ahora, en vez de tener dos incógnitas, que antes teníamos la incógnita h minúscula y la incógnita v sub d, ahora como encontramos cuánto valía v sub d, solamente tenemos como incógnita la altura h minúscula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora luego? Hacemos la conservación de energía correspondiente. Tenemos que la energía inicial o la energía en el punto A va a ser igual a m multiplicado por g multiplicado por h. Luego tenemos que la energía en el punto D va a ser igual a un medio de la masa multiplicado por v sub d al cuadrado más mgh minúscula. Y bueno, haciendo la conservación de energía correspondiente, nos da que mg multiplicado por h mayúscula va a ser igual a un medio de la masa, e minúscula, por v sub d al cuadrado más m multiplicado por g multiplicado por h minúscula. Podemos notar en este punto de acá que tenemos solamente una ecuación, ¿sí? Y que si no hubiéramos realizado el paso anterior, habríamos tenido dos incógnitas, que vendrían siendo v sub d y h. Pero como nosotros calculamos cuánto valía v sub 1 y con v sub 1 calculamos cuánto valía v sub d, todo esto se nos transformó a solamente una incógnita, porque sabíamos que v sub d va a ser igual a v sub 1 multiplicado por el coseno de θ. ¿Sí? Entonces acá si hacemos el reemplazo correspondiente, les voy a dibujar, lo único que hicimos fue agarrar este b sub d que tenemos al cuadrado, ¿sí? Y lo reemplazamos por este b sub 1 cuadrado multiplicado por el coseno cuadrado de θ. ¿Ya? Y bueno, una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Reemplazamos cuánto vale b sub 1 cuadrado. Nosotros sabemos que b sub 1 cuadrado, tal como se lo puse aquí a la derecha, era igual a 2g multiplicado por h mayúscula menos r multiplicado por 1 menos coseno de θ. Y bueno, vamos a hacer el reemplazo y también podemos notar que las masas m minúscula, ¿sí? O las masas m se nos van a ir en esta ecuación. Así que si reordenamos un poco, ya nos queda la siguiente ecuación,
¿Qué es lo que se hizo en esta ecuación de acá? Lo único que se hizo fue despejar cuánto valía GH, ¿sí? Es decir, tenemos que GH, ¿sí? Tiene que ser GH minúscula, tiene que ser igual a GH mayúscula menos un medio de b sub 1 al cuadrado, que en este caso b sub 1 al cuadrado es esto que le estoy subrayando acá, ¿sí? Todo eso es b sub 1 al cuadrado, tal como podemos ver, multiplicado por el coseno cuadrado de teta. También podemos notar que en esta ecuación las constantes g se nos van a ir. Es decir, aquí esta g y esta g de acá se nos van porque, bueno, los tres términos tienen g y los multiplicamos, perdón, y dividimos todo por g. Entonces nos queda que h va a ser igual a h mayúscula menos r multiplicado por 1 menos coseno de teta y todo eso último multiplicado por el coseno cuadrado de teta. Y por último lo reordenamos y nos da que efectivamente h va a ser igual a h factor de 1 menos coseno cuadrado de teta más r multiplicado por 1 menos coseno de teta por el coseno cuadrado de teta. ¿Ya? Yo sé que en el ejercicio decía que teta igual a pi cuarto, pero bueno, a veces es mejor conveniente en vez de estar reemplazando el valor del coseno de pi cuarto, que es raíz de 2 partido en 2, es mejor dejarlo solamente como un teta. Eso es a elección de ustedes. Entonces, ya tenemos aquí la altura h con la que llega el ciclista al punto D. Luego, en la parte C me dicen determine la rapidez v sub 2 o el módulo de la velocidad del skater inmediatamente antes de estrellarse en el punto E. Es decir, justo en este punto me piden esta velocidad v sub 2. ¿Qué hacemos? Nuevamente, conservación de la energía. Utilizamos como energía inicial la del punto A. ¿Sí? Vamos a hacer, bueno, conservación de energía entre el punto A y el punto E. Sabemos que en el punto A la energía inicial va a ser igual a m por g por h mayúscula. Y en el punto E, que vamos a considerar como la energía final del ejercicio, justo antes del choque, justo antes de que caiga, en el milisegundo antes de que caiga, la energía va a ser igual solamente energía cinética, ¿sí? Que va a ser un medio de la masa multiplicado por la velocidad final al cuadrado. Que en este caso la velocidad final va a ser la misma que esta velocidad v sub 2. ¿Ya? Son diferentes notaciones. Podemos notar que en la energía final no tenemos energía potencial porque está justo llegando al suelo. ¿Ya? Consideramos que como está en el suelo, justo llegando al suelo, no va a tener altura. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos conservación de energía. ¿Sí? Notamos que aquí me va a quedar como mgh, se nos van a ir, mgh va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final. Notamos que las masas m se nos van a ir y despejando nos queda que la velocidad en el punto E o la velocidad final del ejercicio, cuando el skater va a chocar, va a tener que ser igual a la raíz de 2gh mayúscula. Entonces, eso es este primer ejercicio. ¿Qué es lo importante? Que entiendan cómo se comporta la conservación de energía, que si no tenemos roce o no tenemos algo que nos quiere energía, vamos a poder siempre conservarla. Y bueno, específicamente eso. Y también que cuando me piden una normal, por ejemplo, acá estamos hablando de energía, tengo que, bueno, hacer una conservación de energía primero para calcular la velocidad y después lo que hacíamos era hacer sumatoria de fuerza y reemplazar esa velocidad que teníamos en la aceleración centrípeta. O sea, mi recomendación cuando les den como ejercicios de rampas o cosas así, que sean como rampas circulares, siempre van a tener que hacer eso, es decir, hacer conservación de energía y en algún momento hacer sumatoria de fuerzas para encontrar alguna aceleración centrípeta. Así que eso es el ejercicio 1.